Yo soy Juan Villegas y muchas gracias al segundo Congreso de Héroes del Mantenimiento por la invitación y por tenerme aquí. Yo formo parte del equipo de inteligencia artificial de Fractal y el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con los modelos de confiabilidad y de degradación con inteligencia artificial y machine learning. El tema tiene que ver con un tópico que está en este momento está de vanguardia, y es cómo utilizamos modelos de confiabilidad y degradación para resolver los problemas de la industria utilizando los datos que se tienen disponibles. Para entrar en esta presentación, inicialmente vamos a hablar un poco sobre información y datos. Y vamos a empezar con una frase que para mí es una frase lapidaria, que es esta: a veces tenemos muchos datos, pero la información es escasa. Esto lo que significa es que en ocasiones, a pesar de que tenemos volúmenes gigantescos de datos, como cuando trabajamos todo este tema que tenemos hoy en día relacionado con Big Data, generalmente, muchas veces, la información que hay detrás no es suficiente para resolver las inquietudes o los problemas que tenemos al interior del negocio. Por eso vamos a arrancar con la principal característica que tenemos dentro del proceso de la Big Data. Hay tres características que la definen, que son esos tres primeros que ustedes ven allí, que son velocidad, volumen y variedad. Y vamos a describirlos y definirlos con cada uno con una pregunta. Y me gustaría que cada uno de ustedes, desde donde están, se hagan esas preguntas y las respondan en el contexto de su negocio. Vamos a arrancar con la primera, que es velocidad. Velocidad se refiere a si se recolectan muchos datos en una muy poca cantidad de tiempo. Esto lo que significa es que si estamos recogiendo montones de datos de diferentes fuentes, y a veces esa cantidad de datos nos llega de muchas fuentes distintas, pero en intervalos de tiempo muy cortos, haciendo de que el crecimiento del volumen, el crecimiento de los datos sea muy rápido. Creo que muchos van a decir que tienen información financiera, operativa, mantenimiento, administrativa, de mercado y de ventas, que hace que se interrelaciona y que hace que todo ese montón de datos queden almacenados en muy poco tiempo, y pues lo cual no da mucho tiempo para analizarlo. El segundo elemento que analizamos es el volumen. Si existe una cantidad de datos que en realidad estén disponibles. El costo del almacenamiento de datos en los últimos años ha decrecido en precio, con lo cual ya nos podemos permitir almacenar montones de datos sin que eso sea un problema para los costos de la empresa. Y en la segunda parte de la pregunta tiene que ver con si esos datos están disponibles. Y creo que muchos de ustedes tendrán los datos disponibles a través de una red o a través de repositorios para poder compartir dicha información. La tercera tiene que ver con si hay variedad de datos, es decir, si los datos reflejan diferentes estados de un proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de mantenimiento, hablamos si tenemos información de los activos cuando están en operación, pero también de cómo se comporta el activo cuando falla. Esto se refiere a variedad, y esa variedad nos refleja diferentes estados y nos permite analizar la información desde diferentes perspectivas y tener diferentes estados de los procesos que están ocurriendo al interior del negocio. Hasta aquí creo que muchos de ustedes podrán sacar en conclusión de que sí, efectivamente estamos en el terreno de la Big Data, cumplimos con esas tres, y por supuesto que tenemos montones de datos. Sin embargo, cuando las próximas tres que vamos a ver, lo que van a hacer es reducir la cantidad de datos valiosos que tenemos. Entonces, el siguiente concepto es la veracidad, y es si los datos reflejan la realidad del sistema, es decir, si esos datos que tenemos están libres de errores significativos, o si hay otros fenómenos interviniendo en los datos que están reflejados, como por ejemplo información de sensores que tienen información con ruido o con problemas que nos cambian las mediciones. La siguiente, con eso
bueno, aquí lo que estamos hablando es que en realidad de todos los datos que tenemos, hay datos que no son válidos, que no reflejan la realidad y que por lo tanto deberíamos eliminar de ese gran volumen que tenemos. El siguiente es si los datos, si hay variabilidad, si los datos cambian a lo largo del tiempo. Lo que significa eso es que nosotros podemos tener datos de los últimos 10 años, pero seguramente no van a ser relevantes para tomar las decisiones del próximo mes. Entonces, esos probablemente 9 últimos años no van a ser de gran valor y solamente tienen valor como archivo o como trazabilidad, pero no desde el punto de vista de sacar conclusiones o la toma de decisiones. Y el último es si los datos tienen en realidad valor para el negocio. Es decir, si estamos midiendo cosas que van a poder impactar en decisiones futuras. Con eso es lo que estamos viendo es que en los 3 primeros elementos crecimos una gran cantidad de información que tomamos de todas partes, pero en los 3 últimos elementos volvimos a reducirla. La conclusión de esto es que podemos tener muchos datos, pero a veces todos esos datos no cumplen con las características de veracidad, variabilidad y valor que requerimos para que los datos sean realmente útiles. Hoy en día tenemos 3 fuerzas o 3 tecnologías que son las que están llevando toda la industria actualmente, que están llevando toda la industria hacia adelante en el tema de manejo de tecnologías de información, y son la Big Data, de la cual acabamos de hablar, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, o el Internet industrial de las cosas en nuestro caso. Aquí podemos ver en la parte, digamos, central, la parte, digamos, más primaria o la parte, digamos, más primitiva de un proceso evolutivo en tecnología, que es cuando a nivel de Big Data lo que manejamos son tablas, se cuentan las tablas de Excel, por ejemplo, con las cuales tomamos mediciones, las copiamos en una tabla de Excel y de ahí sacamos algunos indicadores que pueden ser importantes. Este sería como el horizonte entre Big Data, inteligencia artificial e IoT, digamos, más primitivo, digámoslo así. Pero digamos, en el proceso, en la medida que vamos necesitando mayores herramientas de información o de apoyo a la toma de decisiones de nuestros negocios, aparecen en cada una, digamos, un proceso evolutivo. Y, por ejemplo, del Internet de las cosas es la combinación de medidores, por ejemplo, una de las tecnologías que es importante allí llevar. Y la combinación de mediciones significa que yo puedo tener, por ejemplo, 3 medidores, pero de esos 3 medidores sacar una sola medición, que es la que finalmente irá al sistema, o hacer una transformación sobre esas mediciones para calcular otra cosa. Esos medidores combinados requieren típicamente, la estructura de tabla no es suficiente, las tablas no son suficientes porque nos está llegando más información y nos está llegando en un orden distinto. Pero finalmente, cuando tenemos sistemas capaces de que no necesariamente las cosas tengan que tener una forma de tabla para poder ser manejadas, es que podemos llegar, por ejemplo, a otro hito dentro de lo que es la inteligencia artificial, que es la generación de insights. El insight tiene una característica y es que te lleva la inteligencia artificial saca ciertas conclusiones, aunque no te puede decir el por qué. Un insight es cuando una inteligencia artificial comienza a identificar que yo estoy hablando en idioma español, pero no existe, digamos, un método analítico detrás que la inteligencia artificial pueda sustentar de cómo llegó a esa conclusión. Entonces se convierte en un insight. Los insights son importantes, nos dan información, pero al momento de la toma de decisiones no son suficientes porque no permiten hacer una toma de decisiones racional y basada en datos. El proceso que sigue a continuación es el proceso ya en IoT, que es cuando ya tenemos no los medidores combinados, sino que ya podemos hacer detección de fallas. Es decir, ya no va una combinación de mediciones hacia el sistema, sino una detección particular de fallas que están ocurriendo debido a la combinación de muchas lecturas, y esas lecturas tienen un procesamiento como tal. Entonces se puede detectar si alguna de las fallas presentes está operando. Y eso requiere, a nivel de Big Data, procesos de transformación de datos, donde no es solamente el problema el almacenamiento de cada una de las estructuras donde se encuentra la información, sino también hay que transformarla en algo más. Y finalmente, a partir de eso, en inteligencia artificial podemos elaborar pronósticos.
tratar de definir qué es lo que va a pasar. Ese es un campo en el cual les vamos a mostrar básicamente las cosas que estamos haciendo dentro de inteligencia artificial en Fractal. Y finalmente está como última parte el análisis de condición, es decir, sensores capaces de no solamente detectar fallas, sino de determinar cuál es la condición del activo, como, digamos, como una totalidad o como un todo. Para esto también se requieren búsquedas avanzadas, por ejemplo, búsquedas por similaridad, no solamente buscar en un conjunto de datos si algo existe o no, sino si algo se parece a, y aquí empiezan algunos temas de búsquedas avanzadas y finalmente dentro de la inteligencia artificial, la automatización de procesos, que es llevar esos pronósticos a conclusiones o a accionables que permitan mover procesos o disparar procesos al interior del sistema. Esta es eh, una visión grande pues de lo que está pasando a nivel de industria y de las perspectivas que hay en los próximos años. Trayéndonos el tema de la Big Data, ustedes pueden ver que cada vez el círculo va creciendo y en la medida que van aumentando los datos, pues se van pudiendo utilizar técnicas más avanzadas. Sin embargo, esto no solamente depende, como decíamos anteriormente, del volumen de datos, sino que esos datos realmente tengan valor. Uno de los grandes problemas que hay al interior de mantenimiento es que la cantidad de datos de valor son realmente escasos, básicamente por un concepto, y es que las fallas son eventos escasos, son eventos anómalos. Entonces, cuando usted mide la operación de un activo, usted está midiendo en el 90-95% del tiempo operación normal, que para efectos de mantenimiento, pues no resulta ser muy interesante. Finalmente, sobre esta parte de los impactos que llevará la industria en los próximos años con respecto a todos estos modelos de inteligencia artificial, lo que la revista Forbes publicó hace aproximadamente un año es que la industria en los próximos años, gracias a las tecnologías de inteligencia artificial y la Big Data, aproximadamente se va a poder reemplazar aproximadamente un 80% del trabajo físico, un 70% del procesamiento de datos y un 64% de la recolección de los mismos. Esto es debido a que gran parte de los procesos repetitivos que hoy en día hacemos a nivel de la industria, la inteligencia artificial va a poder hacerlos de la misma manera o de una manera más eficiente, según el caso. Esto lo que nos lleva es a que el uso de la información, apalancado por las tres tecnologías que vimos, nos lleva a poder volver más eficientes, digamos, el negocio o el mantenimiento a nivel de industria y de otros sectores. Para esto, al interior de Fractal, digamos, uno de los campos donde nos hemos enfocado dentro de toda esta parte de inteligencia artificial, con el propósito de mejorar la eficiencia de los procesos, son los modelos de degradación y de confiabilidad. Cuando hablamos de modelos de degradación y confiabilidad, de lo que estamos hablando son de modelos que miden cómo un sistema pierde sus propiedades o modifica sus propiedades a lo largo del tiempo, y también de modelos que pueden tratar de medir cómo aumenta el riesgo de fallar también a lo largo del tiempo. Y eso es algo que vamos a ver dentro de estas tecnologías. Una cosa importante y radicalmente diferente de los métodos que se utilizaban hasta hace unos años es la capacidad de aprendizaje que tienen estos métodos. Sin embargo, para aquellos que hayan visto o que hayan entrado en los terrenos de la inteligencia artificial, sabrán que normalmente cuando se entrenan a inteligencias artificiales, lo que se hace es que se expone una máquina a un conjunto de variables o de datos de entrada que se le presentan a la máquina, y va a existir un entrenador que le va a decir a qué corresponde cada uno de ellos, o sea, o a una etiqueta. Es como presentarle datos de una máquina a un equipo y decirle cuándo esa máquina está en buen estado, cuándo esa máquina está dañada. Y eso
para efectos de identificar ciertos fenómenos físicos funciona bastante bien. Lo que sucede es que a nivel de pronósticos hay cosas donde los entrenadores, o sea, un ser humano que etiquete unos datos, no es posible. Y un campo de eso son los pronósticos. No tenemos un ser humano capaz de validar un pronóstico y decir, basado en esto, yo sé que esta máquina va a fallar y que por lo tanto, cuando se presente el conjunto de datos cuando se presente el conjunto de datos a la máquina, le podamos enseñar a la máquina de que eso lleva a un pronóstico de una falla. Entonces, hay que optar por otro tipo de algoritmos que llamamos no supervisados, donde no se requiere ningún profesor, y eso permite una ventaja adicional. Y es que el equipo, cada equipo puede tener un modelo de pronóstico diferente, independiente del otro, que eso se acerca mucho a la realidad de nosotros. Usted puede tener 4 equipos que usted compró el mismo día, pero resulta que uno usted lo va a sobreexplotar y el otro es un equipo de respaldo. Usted no esperaría que los dos fallaran al mismo tiempo, ni siquiera en la misma cantidad de horas, porque los regímenes de explotación son diferentes. Entonces, debido a eso, nosotros utilizamos mecanismos de aprendizaje continuo en los cuales lo que nosotros hacemos es ir exponiendo el modelo predictivo a lo largo del tiempo y el modelo va aprendiendo cómo se comporta el sistema y trata de lanzar tendencias hacia el futuro. Eso es lo que ustedes están viendo en estos momentos. Está basado en un caso real de mediciones que hicimos sobre sistemas de bombeo y en los cuales se puede ver cómo en la medida que se van agregando datos nuevos, también el sistema trata de ajustar las predicciones. ¿Qué es lo que estamos tratando de predecir allí? Cuando el valor de esa variable va a cruzar la línea roja, va a cruzar ese límite que tenemos como límite máximo. Y ustedes pueden ver que en la medida que van avanzando las predicciones se puede ir viendo eso. Dentro de esos elementos, algo que nosotros también hacemos es que derivamos lo que llamamos una curva de confiabilidad, es decir, tratamos de medir la confiabilidad del activo, no solamente la actual, sino la confiabilidad futura que ese activo va a tener, permitiéndonos saber cuándo ese activo va a cruzar la línea roja que ustedes están viendo allí. Igualmente, uno de los parámetros también que dejamos allí es el nivel de confiabilidad aceptable. En todos los negocios siempre sabemos que existen niveles de riesgo aceptables para un equipo. Es decir, no es lo mismo que usted tenga, no sé, si usted está en una clínica, usted no le va a dar el mismo nivel de riesgo a la máquina expendedora de bebidas que tiene en el pasillo que a una máquina de resonancia magnética o a un respirador de una unidad de cuidados críticos. Entonces, ese nivel de confiabilidad aceptable lo que nos va a permitir es tal vez permitir más tiempo, digamos, ser más flexibles frente a la falla en determinados activos y en otros activos que son realmente críticos, ser bastante exigentes. Entonces, eso se puede cambiar de un activo a otro. De esa manera podemos tener modelos prácticamente individuales y que se comportan de forma independiente. Y digamos, ahí rompemos con aquella barrera en la cual cuando íbamos a hacer mantenimiento, a planear mantenimiento de equipos, lo que primero hacemos es que los clasificamos por el tipo de equipo, fabricante y modelo, y sobre eso establecemos un plan de mantenimiento. Resulta que a veces tenemos que llegar a un detalle más profundo porque inclusive aunque tengan el mismo modelo, sean comprados en la misma fecha, sus condiciones de trabajo no son las mismas. Otra de las cosas que hacemos con esto es que podemos detectar cambios de forma supremamente sensible. Y les voy a mostrar algo que hay acá. Aquí algo que tenemos es que ustedes pueden ver que hay un pequeño desplazamiento por encima del límite máximo. Nosotros, miren, convertimos ese pequeño proceso de degradación en una gran bajada de confiabilidad. Significa que tenemos una gran sensibilidad para medir todos esos efectos. Y así como podemos medir las degradaciones, también vamos a poder medir los restablecimientos del sistema
una vez el sistema es reparado. Entonces podemos ver ambos cambios de forma bastante sensible. Ustedes pueden ver que la confiabilidad baja muchísimo, a pesar de que el cambio fue ligeramente por encima del límite máximo. E inclusive podemos comenzar a ver algunos efectos ya relativos a pronóstico, como es esa pequeña bajada que están viendo ustedes futura por encima del máximo, puede representar un pequeño riesgo futuro en el activo. Entonces, con eso nosotros podemos plantearnos, digamos, la construcción de un indicador bastante útil, que es la vida útil residual. ¿Cuánto tiempo falta desde el día de hoy hasta cuando yo estimo que se va a presentar la próxima falla? Entonces, ese punto por donde se baja de esa confiabilidad aceptable que yo coloqué, yo le puedo colocar como un punto de riesgo y donde debería realizar una intervención. Como nosotros tenemos modelos individuales, como he venido mostrándoles, a continuación, podemos entrar en terrenos donde podemos llevar este tipo de resultados directamente hacia la planeación de mantenimiento. Cuando nosotros tenemos los diferentes activos, podemos tener, por ejemplo, 4 activos, 20 activos, podemos tener muchísimos activos colocados acá, y cada uno va a tener una curva donde que va a representar la degradación del sistema y cómo ese sistema va perdiendo confiabilidad a lo largo del tiempo y cómo la degradación se va presentando y en qué momento sucede cada uno de estos efectos. A partir de eso podemos estimar cuáles son los tiempos en los cuales se va a presentar. Entonces, si faltan, por ejemplo, en el primer caso, faltan 125 días, para el segundo faltan 256. Entonces, podemos ir estimando los diferentes tiempos residuales que tenemos hasta la falla de cada uno de los equipos. Y podríamos colocarlos de forma ordenada para tratar de modelarlo a través de un plan basado en confiabilidad. Entonces, hasta aquí estamos hablando de una estimación de tiempos, de colocar un tiempo tras otro, y de esa manera poder llevar a calcular, por ejemplo, primero, fallas esperadas. Entonces, ¿cuántas fallas se esperan hasta dentro de una fecha determinada de nuestro negocio? Entonces, eso nos va a hacer unos impactos inmensos en lo que son la planeación de la producción. Cuando la producción comienza a ser riesgosa y cuando deberíamos colocar tal vez una parada por mantenimiento para tratar de atender la mayor cantidad de equipos. La otra parte es el establecimiento de prioridades. Esto lo que significa es no solamente podemos saber cuántas fallas se van a presentar en el tiempo, sino cuál va a ser el primer equipo que probablemente va a fallar. Entonces, de qué manera debería atenderlos. Y eso me permite, no solamente me permite planear desde operación, la manera como se utilizan los equipos. Entonces yo podría, por ejemplo, si yo tengo 2 líneas de producción, yo podría decir que la línea 2, que está presentando un riesgo para dentro de 30 días, debería trabajar hasta dentro de 20 días y luego continuar solamente con la línea 1 durante 10 días más y luego reiniciar con ambas líneas a full producción. Entonces, este establecimiento de prioridades nos va a permitir un montón de herramientas de planeación dentro del ejercicio del mantenimiento. Finalmente, podemos llegar a planes y presupuestos, porque si podemos hacer a partir de aquí el establecimiento de causas de falla, tiempos de falla, podemos también establecer una estimación de los presupuestos necesarios para poder nosotros llegar a atender las posibles fallas que se van a venir sobre la marcha. Y finalmente, nos va a permitir hacer un verdadero mantenimiento basado en condición, o sea, aplicar metodologías RCM, que es una de las aspiraciones de cualquier área de mantenimiento, llegar a mantenimiento basado en la confiabilidad. Entonces aquí podemos hacer un mantenimiento basado realmente en la condición, porque podemos determinar la condición de cada uno de los activos de forma individual. Y de allí tomar también decisiones como si es necesario hacer un retrofitting o hacer un overhauling sobre cada uno de los activos.
Al igual que podemos hacerlo esto a través de, de mecanismos conectados a sensores de IoT, donde tenemos montones de información que se nos va generando, una de las preguntas que queda es, ¿qué pasa cuando yo no tengo modelos de IoT suficientemente potentes como para darme una gran cantidad de información, hacer estos modelos de degradación y esos modelos de degradación transformarlos en toda la planeación que acabamos de mirar hasta acá? Finalmente, lo que tenemos aquí son los modelos de confiabilidad. En los modelos de confiabilidad estamos basados básicamente en toda la diversidad de datos. Aquí ya nos salimos de la sensórica y comenzamos a involucrar no solamente la sensórica, sino también podemos involucrar, por ejemplo, órdenes de trabajo, o incluso prescindiendo de la sensórica, podríamos trabajar solamente con órdenes de trabajo, utilizando herramientas que tradicionalmente se han utilizado en la probabilidad, en la ingeniería de confiabilidad, para la estimación de confiabilidades, de fallas acumuladas o de riesgos de falla, y que nos permiten establecer, basar el plan básicamente en 4 elementos importantes, y esto aplica no solamente para este modelo de confiabilidad, sino también para modelos de degradación, que es uno, la evaluación de causas, porque cuando tenemos sensores o órdenes de trabajo, las fallas siempre están ligadas a determinadas causas, y eso nos permite hacer modelos por modos de falla, ¿sí? Y de esa manera relacionar los modos de falla con causas particulares. Lo segundo son los procesos de evaluación de riesgo, que tienen gran impacto dentro de los procesos de las operaciones y dentro de producción, en la cual la evaluación de riesgo nos permite tratarnos de anticipar a las fallas para evitar posibles pérdidas de producción, o sea, la salida de línea del sistema y otros procesos también. Entonces podemos evaluar el riesgo y manejar el riesgo conocido. El otro proceso también que se permite desde acá es la estimación de inventarios. La estimación de inventarios a veces se ha traducido en tal vez como en hacer promedios o estimaciones a partir de ingresos y salidas de almacén. Muchos de esos procesos de ingresos y salidas de almacén se hacen también para tener stocks. Entonces, a veces no necesariamente reflejan, solamente cuando los inventarios son, este movimiento del inventario es un flujo bastante regular, cosa que en mantenimiento no pasa. La estimación de inventario se puede hacer a partir de promedios, pero a partir de mantenimiento debería calcularse los inventarios a partir de los riesgos de falla, que tienen muchísimo más sentido. Entonces podemos hacer una estimación de inventarios. Y finalmente, hacer la optimización de costos y frecuencias de mantenimiento. Esta optimización de costos y de frecuencias de mantenimiento está fundamentada en que nosotros podemos ir moviendo, en la medida que vamos moviendo los periodos de mantenimiento, vamos incrementando o reduciendo los costos, esto según según el comportamiento, de cómo se comporta el activo a nivel de su propio riesgo. Es decir, si es un equipo susceptible a fallas por desgaste, o si es un equipo susceptible a otro tipo de fallas. Eso, al cambiar las frecuencias, nos puede cambiar mucho la manera de cómo se comportan los costos totales de mantenimiento. Entonces, significa que solamente moviendo las frecuencias podemos tener ahorros significativos y un excelente manejo del riesgo. Finalmente, cuando ustedes están viendo acá, aquí tenemos la evaluación de causas, tenemos evaluación de riesgo, estimación de inventarios y optimización de los costos y de las frecuencias. Esto a lo que nos lleva es a que podamos tener un plan de mantenimiento realmente basado en datos. Y esto responde a digamos, de los grandes problemas que ha aparecido a la hora de mantenimiento, y es cómo sustentar un presupuesto o cómo sustentar un plan de mantenimiento. Porque yo debería pedir una cierta cantidad de dinero para el próximo año y no otra. Cuando uno hace un correcto análisis de esta forma, se pueden llegar a este tipo de conclusiones. Finalmente, la misión que tenemos dentro de Fractal no es solamente hacer este proceso, sino hacer que el proceso sea sencillo de construir para todos ustedes en cada uno
en cada una de sus industrias. Y lo que pretendemos a partir de todo esto es que a partir de la realidad de cada uno de los negocios, que sabemos que no en todos los negocios se puede sustentar la implementación de la Big Data, pero independientemente que trabajemos con Big Data, con inteligencia artificial y con IoT o sin IoT, siempre podremos tener una buena cantidad de procesos y de información útil que puede ser aprovechada por sistemas como los modelos de degradación y como los modelos de confiabilidad, que una de sus características es que requieren muy pocos datos para llegar a conclusiones. Esta es una de las conclusiones poderosas que hemos sacado acá, y es cómo a través del uso de modelos de degradación y modelos de confiabilidad no necesitamos tener una gran infraestructura a nivel de inteligencia artificial, Big Data, de grandes infraestructuras tecnológicas que te permitan tener, no sé, lagos de datos, tener inteligencias artificiales supremamente avanzadas para poder sacar conclusiones certeras. A veces solamente tener una poca información valiosa y unos modelos de inteligencia artificial suficientemente asertivos y potentes son suficientes para responder las preguntas que el negocio tiene para cada uno de nosotros. Estas son las conclusiones que sacamos en todo nuestro trabajo aquí al interior de Fractal, y finalmente agradeciendo al Congreso de Mantenimiento por la invitación y a cada uno de ustedes por la asistencia. Y gracias.